La tierra que hoy en día conocemos como Israel ha sido víctima de constantes sucesos violentos en los últimos 50 años. El enfrentamiento entre los pueblos judíos y palestinos por el mismo territorio tiene sus orígenes desde los tiempos bíblicos, con guerras, atentados y masacres. Todo sucede en esta tierra que no parece descansar. ¿Se llegará finalmente algún día a la paz? ¿O acaso la guerra no dejará el continente? Primero debemos conocer dónde ocurre todo esto. Israel está situada al oeste de Egipto y del mar Mediterráneo, al sur del Líbano, al este de Jordania y al norte de Arabia Saudí y el Mar Rojo. Allí, en la zona alta del Golfo de Suez, cuenta el Éxodo que por allí pasaron los israelitas para cruzar el Mar Rojo. Aquí nace el cristianismo y el judaísmo, que también es sagrado para los palestinos. Sus templos son el lugar de peregrinaje para millones de personas. Es la tierra prometida por Abraham para los judíos. Los palestinos residen en antiguos pueblos bíblicos y los unificadores árabes del siglo VII, pero para los judíos expulsados por invasores durante siglos, sus legados espirituales es algo a lo que no están dispuestos a renunciar. El conflicto comenzó a tomar importancia hacia el siglo XIX, cuando los judíos son perseguidos durante años por toda Europa. Deciden emigrar a lo que sería su tierra en busca de paz. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, los británicos interfieren en la zona, buscando aliados para el combate. Entonces declaran su apoyo a la causa judía, y al finalizar la guerra ellos controlarían todo lo que sería el país, permitiendo el ingreso de todos los emigrantes que no tenían a dónde ir. Los palestinos que ya habitaban esas tierras expresan su rechazo mediante la llamada revuelta árabe de los 3 años, pero son totalmente derrotados. Surgen movimientos terroristas en ambas partes generando un problema más allá del poder británico. En 1947, la Organización de las Naciones Unidas toma la decisión de dividir Palestina en 2 estados separados, uno árabe y otro judío. A los árabes palestinos les asignan regiones al noroeste, al centro una franja junto al mar y un territorio límite con Egipto. A los judíos se les deja el resto mientras que Jerusalén sería controlada por las Naciones Unidas, pero los palestinos rechazan el plan. El enfrentamiento siguiente arrastra poblaciones enteras, obligando a huir y a refugiarse en países cercanos. Miles de ellos deben quedarse en campos de refugiados mientras que Israel acaba de ser declarada como país, y celebraba traer más hermanos a la recién conquistada tierra. Sin embargo, el pueblo judío dura poco. Pronto se ve envuelto en otro conflicto bélico, pero esta vez a gran escala. Egipto, Siria, Irak, Jordania y Líbano se unen a los palestinos en el rechazo de las naciones israelitas y declaran el territorio para los árabes. Para sorpresa del mundo, Israel gana su guerra de la independencia y reclama el territorio controlado por Palestina, pero la vecina Jordania toma Cisjordania y más territorios se pierden en manos de Egipto, que reclama la franja de Gaza. La ciudad de Jerusalén queda dividida en 2, controlando Israel la parte occidental y Jordania la oriental. Las pésimas condiciones de vida de miles de palestinos era la razón de las naciones árabes para pelear contra Israel. Desde 1948, durante 19 años, estas naciones se mantienen en constante conflicto. Durante esa época, Israel debe asegurar su existencia frente a las naciones hostiles, lo que invierte millones en la creación de una fuerza de ley, además de organizar su industria. No había paz entre las naciones árabes e israelíes hasta que el pueblo palestino no tuviera lugar donde establecerse. Pero no fue hasta 1977 que no sufre un enfrentamiento bélico a gran escala. Estalla la Guerra de los 6 días, inmediatamente después del conflicto por el Canal de Suez. Israel enfrenta un verdadero peligro para su existencia, sin contar la falta de apoyo de Gran Bretaña y Francia, sus antiguos aliados en la pelea por el Canal de Suez. La Guerra de los 6 días se inscribe dentro del conjunto de guerras lideradas en Israel y sus vecinos árabes. Tras la creación del Estado de Israel en 1948 en la Palestina del mandato británico. Estos 6 días de 1967 concentrarán la atención mundial y resultarán claves en la geopolítica de la religión. Sus consecuencias han sido profundas, extensas y se han hecho notables hasta hoy en día, teniendo una influencia decisiva en numerosos acontecimientos posteriores. La guerra comenzó el 5 de junio cuando Israel lanza la Operación Foc. Esta operación consistía en una serie de ataques a primera hora de la mañana contra las bases aéreas egipcias para trabar a los aviones egipcios en tierra a la vuelta de su tradicional ronda del amanecer. Las grandes pérdidas sufridas por los egipcios
tanto en aviones como en la base de lanzamiento de aviones, dieron cierta ventaja a Israel en los combates aéreos durante la guerra. El 7 de junio, en el frente central, se produce uno de los hechos más significativos de toda la guerra, cuando la brigada de paracaidistas del general Mordechai Mordalbur ocupó la ciudad de Jerusalén, incluyendo el monte del templo, explanada de las mezquitas. Asimismo, las divisiones israelíes y en Cisjordania ocuparon Abdul, Judea y Lebrón, entre otras ciudades, llegando incluso a cruzar el río Jordán. La última etapa de la guerra sucede cuando Israel decide poner fin a las tropas sirias. Estas se retiran, pero tal era la presión diplomática que Israel acepta el cese del fuego y la guerra termina. Israel ahora tiene una buena defensa, crea zonas de barrera entre ellas y sus enemigos. Toma Cisjordania de Jordania, la Franja de Gaza, Egipto y Siria, duplicando su tamaño con el cambio de fronteras. 1 millón más de palestinos quedan bajo el dominio militar israelí. Para lograr la paz, la ONU, la resolución 242, Israel debería retirarse de los territorios que ahora ocupaban, y los países árabes que habían reconocido a Israel como nación, pero ninguna de esas dos cosas suceden, porque pensaban que eran un pueblo suficientemente armado que luchan por ser escuchados. Al fin nace la OLP, que es la Organización Liberal Palestina. Su meta era liberar Palestina por la fuerza y desde entonces se confía en la tan importante misión. Tal es su reconocimiento internacional que participó en algunas reuniones de la ONU. En el 2008 y 2009 hubo un conflicto con la Franja de Gaza, con las características similares a los problemas acontecidos durante el último siglo. Conclusión: aún quedan muchos años para poder ver la paz total entre estos dos países.